Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy tenemos un invitado especial. Vamos a dejar que él mismo se presente. Bienvenido. Muchas gracias, amigo. Bueno, mi nombre es Javier Puente. Soy ingeniero ambiental de profesión. Me dedico, realmente a varias ramas. Mi especialidad es la gestión de residuos orgánicos, la revalorización de residuos y la cooperación internacional. Entonces, eso es a lo que me dedico actualmente. Y pues dentro de lo que es cooperación internacional, hago gestión estratégica y asesoramiento internacional de negocios para proyectos hidroeléctricos, para proyectos fotovoltaicos, para proyectos, por ejemplo, de plantas de procesamiento de residuos, entre otras circunstancias. Eso. Chévere. Y cuéntanos de algún otro proyecto que tengas, no sé, relacionado igual con la ingeniería ambiental. Por ejemplo, la revalorización de residuos. Yo me dedico, por ejemplo, a gestionar residuos orgánicos, mediante los cuales, por procesos fermentativos, generamos lo que es varias líneas de productos. Por ejemplo, bioalcoholes, ¿sí? Con residuos, por ejemplo, agrícolas, de papa, maíz, que hay veces que, digamos, cierta cantidad de papa en varias regiones del país se desperdicia. Entonces yo asesoro a los agricultores para que produzcan mayor cantidad de ingresos para su familia mediante procesos tecnológicos que les permita a ellos realmente darle un valor agregado superior al de vender solamente la papa, o al dejar podrir la papa para incluso a veces convertirla incluso en compost, que no tiene la misma rentabilidad que otros procesos, como por ejemplo la fermentación alcohólica, ¿ya? En la fermentación alcohólica aprovechamos, por ejemplo, lo que es maíz, lo que es papa, yuca, que ya estaba yéndose al desecho, ¿ya? Para generar lo que es una fermentación alcohólica, y en ese sentido generamos alcohol etílico de consumo humano, que es un vodka realmente, un vodka que posteriormente mando a rectificar, porque en ese sentido todavía no hay una educación completa, digamos así, a la parte agrícola, para que ellos, digamos, para confiarles al 100% el proceso. Por eso es que ellos me entregan una cantidad de alcohol, digámoslo así, purificado hasta cierto punto, casi siempre 36 a 45 grados, que es lo que normalmente suelen salir las puntas, digámoslo así, pero no son puntas. Las puntas suelen, sí, vendrían a ser ciertas puntas, porque dentro del destilado existen tres procesos, ¿ya? Existe lo que es la punta del destilado, por eso se llaman puntas, ¿ya? El corazón del destilado y las colas. ¿Ya? Entonces se llaman puntas porque es de la fase inicial de la destilación. Sale mayor porcentaje de alcohol, pero menos sabor. En el corazón es donde sale realmente el sabor en este caso de la papa. O de la papa, que realmente el vodka es por excelencia el licor o el alcohol con menos cogéneres. Cogéneres significa con menos interferencias pequeñitas de otro tipo de azúcares, que le dan muchos matices de sabor. Es un alcohol casi neutro. Por eso es que es la base de alcohol para perfumería, normalmente son vodkas rectificados. Chévere. ¿Y más o menos están manejando alguna especie de marca o todavía no llegan a eso? O sea, yo vendo con registros de calidad, sí, con normativa ISO para lo que es purificación. Entonces no lo vendo como vodka por términos de impuestos. Entonces en esto de aquí de ir emprendiendo, uno va cogiéndole, como digamos así, los trucos a las cosas, porque realmente si yo le etiqueto como vodka, te van a poner no solo IVA, sino que impuesto al consumo especial, y el impuesto al consumo especial va por volumen de alcohol. ¿Ya? En cambio, si es que yo vendo simplemente como un destilado, como alcohol, porque este mismo alcohol de aquí que saco yo puede ser utilizado para hacer, por ejemplo, el splash, que yo también manejo una línea de splash antiséptico, sí, que también incluso puede ser bebible. ¿Ya? Entonces, pero si le pongo el nombre vodka, entra dentro de una legislación de consumo, digámoslo así, de bebidas de consumo, en el cual te van a cobrar varios impuestos extras que ya no dan, digamos,
para irse a ese campo. Claro, no darían una rentabilidad y el apoyo que estás dando a la parte comunitaria. Exacto, entonces ahorita podemos competir, digámoslo así, con varias marcas. Realmente se llegó a producir en cierto punto más de 50.000 litros, que realmente es bastante, sí, es bastantito. Ajá. Esto es una línea, digámoslo así. De ahí se revaloriza también lo que son aceites para la producción de glicerina. Se hace también lo que es biofertilizantes. Hacemos un biol enriquecido, que tiene mejor tanto rentabilidad como aplicabilidad en la parte agrícola. Algo que me ha tocado en estos años a mí es realmente darme cuenta que muchas veces, bueno, pues en las autoridades y la comunidad, digámoslo así, estudiantil, nos quedamos solamente con lo que buenamente nos dan en la universidad, ¿no? Claro. Y eso no es así. Por ejemplo, estamos en una línea en cuanto a la gestión de residuos orgánicos, por ejemplo, en una línea, digámoslo así, de moda, que se les dio por traer el compostaje y chuta, todo el mundo quiere poner compostaje y no hay el análisis técnico de las diferentes tecnologías. Te comento que el compostaje a nivel industrial, a nivel ya de ese tamaño, o sea, en países ya como Alemania, en España mismo, en Italia, en Francia, no se utiliza. Acá nos venden una tecnología obsoleta para después de unos añitos venir y decirnos, tenga otra tecnología. Claro. Pero por ejemplo, o sea, en este sentido hemos propuesto nosotros, porque pertenezco yo de igual manera a la Sociedad de Ingeniería del Ecuador, donde soy representante de la Cumbre Mundial de Medio Ambiente para el año 2025. Entonces, tenemos proyectos aprobados en cooperación internacional para posteriormente traerlos al país, cuando las condiciones políticas y de mañoserías bajen un poco. Exacto, bajen un poco, porque no podemos arriesgar recursos que no nos pertenecen a manos de politiqueros que buscan cosas que no son, llenarse los bolsillos. Exactamente. Entonces, pero bueno, en ese sentido, como te decía, hay tecnologías mejores que nos permiten realmente tanto un mejor impacto ambiental como una mayor rentabilidad para el agricultor y para el que produce. Por ejemplo, en la biodigestión anaeróbica hay muchas tecnologías dentro de la misma biodigestión anaeróbica. Sí, hay biodigestores de flujo continuo, hay biodigestores de flujo ascendente, hay biodigestores semicontinuos, hay biodigestores estáticos, digámoslo así, o de implementación batch. ¿Ya? Entonces cada uso tiene su ventaja y su desventaja, digámoslo así. Pero por ejemplo, si tú pones la comparación, ¿cuánto necesitas para fertilizar? Por ejemplo, en el compost necesita de 4 a 6 meses para estar estable, o sea, para que sea viable utilizarlo en el suelo. Si el compost no está maduro, si no está estable en su composición biológica y química, le va a causar al suelo una toxicidad, básicamente porque va a restarle el oxígeno inmerso en el suelo. Los microorganismos van a empezar a consumirse el oxígeno tratando de completar, digámoslo así, o estabilizar su ciclo. ¿Ya? Entonces, por eso no es que le boto nomás las cosas orgánicas. Lo orgánico también puede hacer daño si utilizo mal. Claro. Sí, es como una medicina. Yo puedo tener una medicina, digamos, homeopática, ¿sí? O una medicina química. Pero ambas, si es que yo utilizo mal, me va a hacer daño. Claro. Cualquiera. Como en todo. Exactamente. Perfecto. Y bueno, cuéntanos, en tu experiencia, ¿consideras que hay maestrías que se enfoquen de una buena manera lo que son los residuos orgánicos, o piensas que todavía nos falta mucho acá en Ecuador? Bueno, aquí en Ecuador realmente y en Latinoamérica estamos todavía muy básicos en las cosas, y tomamos realmente estos puntos como te digo, desde el punto de vista de moda. Entonces realmente no he visto yo una criticidad en cuanto a qué nos están dando, en cuanto a realmente me están enseñando esto porque
simplemente todo el mundo sigue esta línea pequeñita, o me están enseñando esto porque realmente es lo que sirve. Sí, entonces en ese sentido yo realicé investigación en torno a residuos, varias tecnologías, entre tantas lo que es la transesterificación para la generación de biodiesel, glicerinas, optimización de los procesos en eso, hice optimización en torno a lo que tiene que ver con el compostaje, investigación también donde me gasté muchísimo dinero, mucho dinero. Sí, no hay para qué entrar en números, pero investigar es caro. Sí. Investigar es caro y en el país no hay apoyo. Por ejemplo, yo amo a mi universidad, a la Universidad Central, de la cual pertenezco y salí muy orgullosamente, pero lamentablemente tengo que decirlo sin pelos en la lengua. Cuando yo hacía investigación, pues me decían, Javier, ¿tienes algo para algún congreso, para alguna vaina? Y decía, sí, porque yo siempre investigaba y me gastaba mi propia plata, mis propios recursos en hacer investigación. ¿Sí? Entonces decía, sí, tengo esta partecita, les voy a dar, chévere, íbamos y publicábamos. Pero date cuenta que en la universidad no existían los formatos para apoyarle al estudiante para que pueda representarle, por ejemplo, a la universidad en un congreso internacional. Claro, no existían los formatos, o sea, podía haber los recursos, podían aprobarte, pero no existía la hojita que diga, así debe llenar usted para que le apruebe. O sea, no existía ese formato. Y hablamos con el rector en esa época, los profesores de mi facultad de Fijempa, y que también fue tu facultad, claro. Mandaron una carta al rector para que nos avalen ir a representar a no solamente a la universidad, sino al Ecuador en el Congreso Mundial de Farmacia, donde nos aprobaron 2 trabajos científicos. Sí, íbamos a exponer junto con el Premio Nobel de Química y con un Premio Príncipe de Asturias en España, en Salamanca, pero no hubo, digámoslo así, el apoyo. No hubo el apoyo, y sabemos que en la universidad muchas veces se regresa recurso económico y no se utiliza. Millones de dólares, porque la Universidad Central se le asigna literalmente millones y millones de dólares, y eso se devuelve cuando en una administración pública es al revés. O sea, eso es lo que debemos también cambiar el chip, de que en la administración privada sí buscamos la rentabilidad y buscamos gastar menos, sí, en la parte pública es al revés. O sea, un buen administrador es, con los recursos que le ha asignado el Estado, que le ha asignado la municipalidad, tiene que darle uso, porque si no le das uso, pues te restan para el próximo año. Ya no te da. Mucho más en educación. Exactamente. En investigación, que nos sirve completamente al país. No sé si nos puedes contarnos un poco de estos 2 proyectos que nos mencionas. ¿Cuál? De los 2 proyectos que entraste con la Universidad Central en la parte. Claro. Mira, por ejemplo, ahí estaba yo justo en una parte de investigación, tanto en la parte de biodigestión anaeróbica como en lo de la parte de los bioalcoholes, ya de la generación de bioalcoholes en este caso de segunda generación, que se hizo una optimización en cuanto a qué tanto alcohol puedo yo generar y qué tan rápido puedo generarlo. ¿Ya? Y de igual manera en la biodigestión, como te decía, por ejemplo, el compostaje, tú tienes un tiempo promedio, digámoslo así, de entre 4 a 6 meses para estabilizar el proceso. Puedes ponerles controles, digamos, de volteo, de temperatura, controles de la inmersión o de agregar microorganismos para que el proceso se acelere y demás. Y lo mismo puedes hacer tú, digámoslo así, en biodigestión anaeróbica, en fermentaciones, ¿sí? Que básicamente la diferencia entre ambos, digámoslo así, del compostaje con la biodigestión, es que, bueno, ambas son por definición fermentaciones, pero existen 2 tipos de fermentación, aeróbica y anaeróbica. Fermentación por definición, por la definición estricta de la palabra, es el cambio de un material o de una sustancia que por medio de una vía, sea química, orgánica o en este caso bioquímica, si es que son ambas, se transforma en otra. Eso básicamente es una fermentación. Ahora, ¿cuál es el mecanismo que utilizamos en la
parte del compost utilizamos microorganismos aeróbicos, ¿sí? Para generar ese cambio de una sustancia en otra, ¿sí? Mientras que en la biodigestión anaeróbica utilizamos microorganismos anaeróbicos y anaeróbicos facultativos, ¿ya? Esos se encargan de producir ciertas sustancias que nos van a ayudar a básicamente degradar y que sean más fácilmente asimilables para las plantas. Pero en ese sentido lo que realicé yo fueron dos optimizaciones: reducción del tiempo y aumento de la cantidad de alcohol producido en cuanto a lo que es fermentación alcohólica. En cuanto a lo que es fermentación metanogénica, de igual manera reduje el tiempo y aumenté la proporción de biogás que se generaba en el proceso. Eso fue lo que se hizo. No sé, ¿estás siguiendo alguna especie de maestría o especialización? ¿O cuál fue tu tema de tesis? Porque me parece que tiene mucho que ver con tu tema de tesis, por la línea por la que te has ido en cuanto a la parte ya profesional. Sí, o sea, especialización. Después de salir de la universidad, realmente ahí me dediqué a estudiar varios diplomados. Saqué 9 diplomados realmente en lo que es gestión de residuos, en lo que es sistemas integrados de gestión, en lo que es también la realización y formulación de proyectos basados en la ISO 21500 para la gestión de proyectos, en remediación de pasivos ambientales, en lo que es gestión también de pasivos de minería. También hice un diplomado en lo que es marketing estratégico y coaching y liderazgo. Y bueno, los otros ya ni me acuerdo de ley, pero ya ahorita lo que me dedico es justamente a ayudar a la gestión de proyectos, porque lamentablemente aquí en Latinoamérica no existe. Realmente me ha tocado toparme con funcionarios que han ocupado cargos muy altos en gobiernos anteriores. Yo hago gestión y cooperación internacional, como te mencionaba. Entonces ayudo, por ejemplo, a la ubicación o al financiamiento de proyectos, ya, por ejemplo, de la línea hidroeléctrica, de la línea fotovoltaica o proyectos incluso de minería responsable, ¿sí? Pero no sabemos formularlos. O sea, pensamos que, como te decía, lo que buenamente... Lo que salga. Exacto, no, lo que buenamente vimos en algún libro nos dieron en la universidad, no es así. O sea, cuando ya tú hablas con un inversionista, cuando hablas con ellos, o sea, y las cosas son sencillas, o sea, no es del otro mundo, pero tú ves que no hay realmente una cultura aquí de optimizar incluso qué aprendo. Porque tú sabes que tanto en el colegio como en la universidad, muchos de los conocimientos que nos dieron ni siquiera se utiliza. Exactamente. Entonces, pero qué importante, digámoslo así, saber, digamos, si es que yo tengo una empresa, soy dueño de una empresa, saber, a ver, quiero hacer un proyecto minero. Listo. O sea, ¿qué lineamientos me va a pedir un inversionista o un financista, tanto nacional como internacional? Porque quiera o no, o sea, ¿cómo voy a hacer realidad esto? Que no más tengo que saber para llevarlo a cabo. Exactamente, y muchas cosas que también hay algo que es muy importante que la gente no conoce, y un término y por eso es muy importante conocer esa parte de ahí. La política del proyecto no es qué tan pana soy yo del alcalde, no es qué tan pana soy del presidente de la Junta Parroquial, no. Es que tanto respaldo tengo yo, que tan aterrizado está en territorio. Algo que nos decían, digamos, en la universidad muy someramente, era: debes aterrizar los proyectos en territorio. Pero el aterrizar en territorio no es ponerle una ubicación en UTM geográficamente. Eso, puta madre, no sirve de nada. Disculparás las palabras, loco. Pero es así. O sea, aterrizar en territorios, por ejemplo, a ver, pongamos un ejemplo así sencillo. Tú invéntate un proyecto ahorita y vamos a aterrizar en territorio ahorita. A ver, vamos a sacar de un proyecto que justamente conversamos con el anterior invitado. Dale. Estábamos conversando de la vinculación que él quiere hacer en cuanto a lo que es del arte con la parte ambiental. Trata de sacar
tintes que sean más amigables con el ambiente para pintar en lienzos. Ya digamos que vamos con ese proyecto. Ya, ok. Entonces, por ejemplo, la política del proyecto sería encaminado a, número 1, ¿qué alianzas estratégicas debo hacer para aterrizar ese proyecto realmente en territorio? Y que yo cumpla el ciclo productivo desde la producción hasta la comercialización. Sí, entonces debo yo tener, número 1, quiero yo producir pintas. A ver, ¿cuáles son las materias primas con las cuales voy a producir? Entonces, alianza estratégica con los productores, con asociaciones de productores. Cuando tenga firmado la alianza, esa es mi política. ¿Ya? Porque muchas veces también nos venden a nosotros de que la marca, mira, yo he conocido marcas que en diseño, digamos, en diseño gráfico y demás, son muy buenas. Pero al momento de hacer inversión, te piden esto, realmente cuánto vale tu marca. ¿Ya? Y la marca vale por justamente qué tan aterrizado está en territorio. Por ejemplo, en términos de lo que es la gestión de residuos que te comentaba. ¿Ya? Yo tengo alianza, por ejemplo, con mercados, con trabajadores autónomos, con la Sociedad de Ingeniería del país, con varios grupos internacionales, con Naciones Unidas y el Pacto Global. Entonces represento a más de 1 millón de personas. Claro. Sí, entonces ahora sí, esa marca es la que me permite a mí generar un recurso o jalar recursos para los proyectos. Pero por ejemplo, si es que no tienes alianza, si es que no está realmente aterrizado, no hay nada. Por más que incluso técnicamente el proyecto esté bien hecho. Sí, es porque, por ejemplo, en un proyecto minero, si no tienes la parte política del proyecto ganada, por más que tengas la plata, se va a caer. ¿Por qué? Porque la gente o el grupo al cual no le interesa que salga tu proyecto, ¿por qué? Porque tal vez están haciendo minería ilegal o lo que sea, ¿sí? Van a jalar gente, que es la política, y te van a dar de baja el proyecto. ¿Ya? Entonces es muy importante el cerrar el ciclo. Por ejemplo, en las cintas que me mencionabas, número 1 es alianza estratégica con los productores. No necesitas ser el dueño de la producción, necesitas la alianza estratégica con eso. Número 2, alianza estratégica con la venta. A ver, me voy ahora a la asociación o a la Casa de la Cultura del Ecuador. Genero primero un proceso de socialización con ellos para, una vez que tenga esta alianza de acá, irme y hacer presión social para que la Casa de la Cultura me firme un acuerdo en el cual van a consumir mis pinturas. Cerrar el círculo. Esa es la política del proyecto. Ahora, ¿a cuántas personas represento? Listo, voy a dar trabajo a 200 familias. Entonces represento a 1000 personas. Claro. Porque de esas 200 familias, cabezas de hogar, ¿sí? Multiplica alrededor de por 4.5, que es el índice poblacional familiar. ¿Ya? Entonces, esa es la cantidad de impacto que tienes tú como marca. No representas, por ejemplo, ya cuando hablamos, digamos, de la gestión de residuos y Coropip 5.000 millones, yo no represento a Javier Puente. Yo represento a la Sociedad de Ingeniería del país, con 420.000 personas. Represento a toda la sociedad de lo que es los trabajadores autónomos, los recicladores de base. Entonces, así es como vamos haciéndole realmente aterrizar el territorio. Sí, de otra manera, ¿no? Claro. Sí, tenemos que aprender bastante de esta de la política de los proyectos, porque, bueno, para serte sincero, yo también es la primera vez que escucho. No lo había conocido, y como mencionas, creo que también es una crítica dentro de lo que es la universidad, porque muchas de las veces nos dedicamos únicamente a ver papers o tratar de hacer algo, como dices, lo que está de moda. Lo que por ahí también los profes escuchan, bueno, esto está pasando en el mundo, y algo se pasa sobre encimita. Y al menos en la parte pública, como tú bien mencionas, no está bien gestionado los recursos, y muchas de las veces se devuelve ese dinero, lo cual, inclusive yo me acuerdo que cuando estuvimos en la universidad hubo protestas por esto, porque se devolvió una cantidad pero exorbitante de recursos, con lo que podíamos haber hecho un montón de cosas, y mejoras de laboratorios incluso, claro, que podíamos hacer un montón de cosas. Bueno, pero también cuéntame un poco acerca de... recuerdo que tienes también un proyecto de radio, que también se te nota la facilidad de palabra. No sé si nos puedes contarnos de eso, y si deseas, con gusto, bueno, yo en la edición le coloco tu página o tu enlace de la radio.
Claro que sí, nosotros realmente somos una comunidad de medios digitales online. Yo manejo lo que es, soy anfitrión, digámoslo así, de un programa también que se llama Eco Reciclaje, que se transmite los días miércoles a las 20 horas. Lamentablemente recién nos hackearon igual las redes de la radio, porque justamente como damos a conocer temas importantes tal cual, o sea, en ese sentido yo no tengo, digámoslo así, pelos en la lengua, y mis compañeros de igual de la radio no tenemos problema en decir la verdad, duélale a quien le duela, ¿sí? Entonces hay veces que a ciertos grupos no les gusta eso, y bueno, ya nos ha pasado varias veces que realmente nos hackean las cuentas y demás. Bueno, la radio se llama Evolución Radio Comunitaria RFG. Pueden seguirla igual en Kawaii, en TikTok, en lo que es también Facebook, en YouTube. Sí, mi programa es Eco Reciclaje, sale todos los días miércoles a las 20 horas. Sí, por eso no pudimos salir el día de ayer, porque como estábamos con las vainas, sí, entonces estamos tratando de recuperar ahí las cuentas. Sí, y de ahí pues pertenecemos, en ese sentido, hemos hecho una comunidad de medios digitales en las cuales está toda la comunidad del sur, están los países como Colombia, Perú, Chile, Argentina, sí, Uruguay, está también lo que es la parte de la comunidad europea con Voces Milano en Italia, con la radio Ayahuasca en España, aquí también toda la coalición de medios digitales de Ayu Comunicaciones, está la radio Cities en la radio 593, la radio del pueblo en Calderón, la radio propia de Paján. Somos varios medios en este caso que nos enlazamos y hacemos una transmisión conjunta y damos a conocer en este caso temáticas importantes que sean realmente de provecho para las personas, porque y también es una felicitación a ti, amigo Boris, porque realmente hay pocos espacios donde se da a conocer las temáticas ambientales, la temática de los proyectos, o sea, los problemas reales de la gente y del Ecuador. Sí. Muchas gracias, porque sí, justamente esta idea nació de eso, porque bueno, como conversamos también con el invitado anterior, bueno, yo creo que todos los quienes nos dedicamos a la parte de las ciencias ambientales y la ingeniería ambiental tenemos de acuerdo en que nuestra profesión es más encaminada al servicio, más que en sí a qué sé yo, a enriquecernos por la parte económica, ¿no? Aunque también que es importante también. Sí, también es importante para poder también ayudar más, que si no tenemos dinero no podemos realizar los proyectos. Pero creo que sí debería siempre ir las dos cosas de la mano, la parte ambiental y la parte económica. Y bueno, cuéntanos para ti, ahora que hablamos justamente de esta ingeniería ambiental, para ti, ¿qué es la ingeniería ambiental? La ingeniería ambiental, mira, yo creo que también incluso eso se ha visto un poco tergiversado desde el punto de vista del concepto como tal, porque ingeniería viene de la palabra ingenio, ya, y de la generación de procesos para mejorar, en este caso, el medio ambiente, tal cual como la ingeniería mecánica es la utilización del ingenio para mejorar los procesos mecánicos, ya sea de un automotor, ya sea de cualquier maquinaria que funcione de manera mecánica. De igual manera los electromecánicos, los espaciales y así. Pero en este caso, muchas veces en cuanto a la aplicación, creo que la ingeniería ambiental ha ido encaminándose mucho más, tal vez por el empleo, que no hay mucho empleo realmente direccionado a netamente la parte de ingeniería o de diseño y demás ambiental. Se ha ido encaminando a la gestión de el cumplimiento de normativa o la presentación de documentación regulatoria para tanto para el seguimiento y para la aprobación de ciertas cosas. Entonces creo que todo es un conjunto, ¿no? Pero creo que en esta parte se ha ido dejando de lado la parte justamente de ingeniería, sí, y se ha priorizado la parte de gestión, que es lo que nos pide la norma. Pero creo que también debe existir apoyo en este caso de parte del gobierno y
y de varias instituciones también que promuevan lo que es la generación de ingeniería en el país, de procesos de generación de tecnología aquí, nacional. ¿Por qué? Porque, digámoslo así, traemos una maquinaria o nos venden muchas veces, incluso yo he escuchado casos, me tocaba asesorar en GATS, incluso en los cuales llegaron pues con ciertas cepas de microorganismos traídas desde el exterior. No voy a decir ni países ni nada, no, pero llegan así, y dicen, bueno, sí, acá sirve, pero si tú le pones aquí a ese microorganismo y a esa vaina, No es lo mismo. no es lo mismo. Hay algo incluso en los proyectos que se llama reproducibilidad, que es la capacidad de un proyecto de ser transportado a otro lugar y de funcionar de la misma manera. Y las tecnologías deben ser también aterrizados en una sociedad. Es decir, por ejemplo, en Alemania te puede servir cierta maquinaria porque tienen la cultura de la separación. Acá todavía estamos en pañales. O sea, estudios antropológicos que se han realizado y que hemos sido nosotros partícipes también de eso, indican que aquí, por lo menos en la región del Ecuador y más aún en la costa, para llegar a un nivel de separación y de separación del material reciclable y no reciclable, como tenemos, digamos, en Alemania, en lo que es Italia y otros lugares, vamos a necesitar cerca de 2 décadas y media. Entonces, pero ¿cómo se optimiza eso? Se optimiza, digamos, viendo que estamos en otra realidad. Allá no son tan arraigados como acá a la tierra, a la Pachamama, acá sí. Entonces, a ver, el ingeniero está para solucionar, para utilizar su ingenio y hacer que las cosas, facilitarle la vida, digámoslo así, al individuo y al ciudadano. Entonces, con una separación, digamos, en residuos orgánicos e inorgánicos, ganamos más del 60% de separación. Pasamos de reciclar menos del 5% a nivel nacional a reciclar más del 60%, más del 50% por ¿sí? Entonces, solo con esa separación de que, por ejemplo, aquí en el distrito metropolitano son 2.200 toneladas diarias, ya, el 60 y piquito por ciento es orgánico. ¿Cuántas veces debería pasar el camión de la basura si a nivel, digamos, lo del distrito metropolitano, la normativa te dice que debe pasar cada 3 veces a la semana? ¿Cuántas veces debe pasar por el orgánico? No. 2. Solucionado el problema, pero dicen, no tengo, y todo es excusa, no tengo los camiones, no tengo, o sea, y todo es excusa. Es así de sencillo, como básicamente decir, a ver, tengo esta cantidad de camiones, tengo esta cantidad de residuos, voy a pasar por el residuo infeccioso y orgánico 2 veces a la semana y el 1 por toda la parte inorgánica. ¿Ya? No contamino la parte inorgánica ni la orgánica, porque ese proceso de contaminación cruzada es el que realmente hace muy caro el proceso de revalorización del residuo, porque quitarle los metales pesados a la parte orgánica cuando ya se ha mezclado con lo otro es bien difícil y es muy caro, ya no es rentable, y algo que también debemos de entender desde la parte ambiental y social es que si un proyecto no genera una rentabilidad, lamentablemente estamos en una sociedad capitalista, que si hay alguna catástrofe y hay proyectos que están restando recurso económico, lamentablemente llegado a un punto va a ser insostenible. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso es la importancia de lo que yo te decía, por ejemplo. ¿Qué prefiero, el compostaje o la biodigestión? ¿Qué tipo de biodigestión? ¿Para qué tipo de residuos? ¿Ya? ¿Por qué? Porque mira, hay ejemplos. El compostaje se implementó en Santo Domingo, la planta está parada. ¿Por qué? Alrededor de 25 o 30 mil dólares de pérdida en cuanto a lo económico. ¿Es sostenible? No, para nada. No. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Buscar tecnologías que me permitan hacerlo. Por ejemplo, ¿cuánto necesitamos de compost para fertilizar 1 metro cuadrado? Depende obviamente de la condición del suelo, número 1,
y del tipo de cultivo. Pero podemos estar hablando de entre 2 kilogramos tal vez por metro cuadrado. Cuando es un biol que se fertiliza tanto edáficamente, o sea, el suelo, como foliar, hojas y tallos, 1 litro de concentrado puede llegar a fertilizarte hasta 100 metros cuadrados. El litro, digamos que te cueste $5. El saco de 30 kilogramos puede costarte igual unos $5. Ya. Entonces, ¿cuántos metros fertilizas con los $5? 15 en el... Ya. Entonces, dividámosle a ver cuánto sale. 100 dividido para 15, ¿cuánto? A ver, estoy en proceso de cooperación internacional, no estoy en proceso de matemáticas. Dividido para 15. 6.60 veces, 67 veces más económico. Fertilizar con lo uno que con lo otro. Entonces, ¿qué prefieres producir? ¿Qué es mejor para el agricultor? Porque representa más ingresos y que sea bueno. Claro. Entonces, si nosotros optamos como decimos, por la moda, o sea, dejamos de lado la parte técnica, y eso es lo que te decía, o sea, nos enfocamos en la gestión, en cumplir, pero no en realmente analizar la parte técnica, la parte de no solo técnica ambiental, digámoslo así, sino técnica incluso económica. Claro. Porque queramos o no, un proyecto tiene que ser rentable, o sea, tiene que poder sustentarse solo. Por eso hablamos del término de sustentabilidad y sostenibilidad. Sostenibilidad quiere decir que puede sustentarse en el tiempo y autosustentarse. Pero si no cumple la parte económica, brother, llegado a un punto no va a haber plata. Van a decir, bueno, aquí se nos está yendo la plata. Claro, y se cierra el proyecto. Pero ¿qué pasa si es que haces un proyecto bien armado, que cumple la parte ambiental y además es rentable? Entonces ahí sí van a decir, no, metámosle plata a eso, ¿por qué? Porque vamos a sacar más plata. Claro. Y hay que jugar con el cómo piensa también el político, cómo piensa la mayor cantidad de personas. ¿Sí? El emprendedor, el pequeño productor. Si yo le digo a las personas, bueno, oye, brother, te voy a presentar un proyecto que es buenísimo ambientalmente, pero vas a tener que poner $10 mensuales y nunca vas a ganar nada, loco. O sea, por más ambiental que sea, brother, o sea, no me da la economía. Claro. O sea, lamentablemente no hay ni trabajo en el país. Entonces, claro. ¿Cómo te apoyo, pues, brother? Claro, y se complica todo. Lo que mencionabas de la parte social, eso también es supremamente importante. Bueno, recuerdo que hace algún tiempo asistí a unos talleres que era de una universidad española, que vinieron acá al Ecuador y nos hablaban de la parte sociológica ambiental. Y bueno, él nos mencionaba que trabajó en un proyecto en el África, en el que, bueno, a través de nuestra mentalidad un poco más occidental, sería algo bueno, ¿no? Sacar agua de un pozo y que vaya directamente por tuberías hasta cada una de las casas de esta comunidad africana. Pero pasó algo insólito, que para nosotros es como que posiblemente están locos. Las mujeres de toda esta comunidad, un día en la madrugada, se levantaron y destruyeron todas las tuberías para que no les llegue el agua. ¿Pero por qué pasó esto? Porque estas señoras no salían de su comunidad, no podían inclusive conversar entre ellas. Y su único punto de encuentro era el rato que salían a conseguir un poco de agua en el pozo. Entonces, claro, ahí también juega muy importante la parte social. La parte social, claro, porque la parte cultural igual, porque no sabemos cómo cada sociedad es distinta. Así es. Y bueno, lo que mencionabas de la parte de gestión igual, la anterior semana estábamos conversando con algunos compañeros con los que nos graduamos y decíamos justamente esto, que la parte ambiental lastimosamente está bastante relegada, está simplemente para cumplir con la normativa y nada más. En las empresas no existe un departamento que se diga que es departamento ambiental. Exacto, sino que se encargue de darle a la misma empresa o al mismo proceso de emprendimiento mayor rentabilidad. Porque realmente eso es lo que debe hacer la ingeniería ambiental. O sea, vender tal cual como las otras industrias el hecho de que también somos rentables, pero responsables con el medio ambiente. ¿Sí? Porque justo como te decía, mira,
utilizando ese producto para el agricultor, va a ayudar al medio ambiente porque está incorporando microorganismos que van a remediar el suelo, que aquí en el Ecuador más del 23% ya está con toxicidad por acidez, ¿ya? Entonces, si lo colocamos de una manera adecuada, no solo va a ayudar a remediar el suelo, sino que va a incrementar su productividad y su rentabilidad, porque si yo me gasto 6.7 veces en fertilizar algo a 1, es ahorro, tomando en cuenta que el agricultor de los principales gastos es semilla, fertilización. Entonces ahí es donde realmente es complicado, ¿sí? Y bueno, en todo caso eso es lo que deberíamos realizar nosotros para también dar soluciones que le representen a las autoridades no solamente un cumplimiento de normativa o llenarse la boca para pasar el rato, que es lo que casi siempre hacen. Ahorita han tomado, y discúlpenme que lo tome así, pero se han tomado desde la parte política las banderas tanto de la equidad de género como de la parte ambiental, y el discurso siempre es lo mismo, pero es un discurso vacío. Acá es solamente la moda, y el análisis real de la situación o del problema se ha dejado de lado. Entonces creo que también es peligroso que la parte ambiental se ha tomado simple y llanamente como una moda, y no demostremos desde la parte de ingeniería que, cuidado, o sea, no es una moda, es realmente algo con lo que podemos hacer un cambio real, y un cambio que realmente mantenga miles de familias. Date cuenta que con los residuos bien utilizados, el déficit de empleo del país es de alrededor del 8%, del 8 al 10% ahorita, con esta fase de aquí que ha habido incluso más desempleo. Claro. ¿Ya? Entonces, tenemos 10%. Dentro del Ecuador se pueden generar armando bien la parte de gestión de residuos, se puede generar más de 5.800 millones de dólares y son más de 250.000 empleos. Ahorita solamente están empleados en la parte de gestión de residuos cerca de 20.000. ¿Ya? Entonces son 250.000 incluso más que pueden emplearse en esto. Cubrirías la brecha en alrededor de 5 puntos a nivel nacional. Entonces no estamos enterrando basura, estamos enterrando el déficit de empleo del Ecuador, del bienestar de miles de familias, ¿sí? Y el recurso económico. Así de sencillo. Solo aquí en Quito, 700 millones de dólares anuales enterramos, más del 60% del presupuesto total de Quito. Lo cual es bastantísimo. Más del 60% del presupuesto total de Quito está enterrado en el relleno sanitario, que ya está muerto hace más de 2 años. Y se sigue dando largas al asunto. Claro. Pero el problema no es dónde entierro, el problema es qué hago. Sí, y eso también es muy importante en la parte de los proyectos que yo te he mencionado, porque no nos han enseñado realmente a identificar el problema, no a ponerle parches por moda, a poner parches. Ya, sí, tenemos un problema en la recolección. Ya, ¿puedo o no puedo yo recolectar en burro? No sé si. Puedo recolectar subido en un burro. ¿Sí? Pero no es el problema recolectar. El problema es qué carajos hago con esto. Y no se ha hecho una planificación estratégica para saber, bueno, de aquí cuál va a ser la hoja de ruta tanto a corto, mediano y largo plazo. No existe. Somos la capital del Ecuador y esa vaina, todo el proceso anterior de las anteriores autoridades, que ya vamos a decir que ahora sí vamos a tener hasta abajo. Hasta ya se van y nada. No tenemos ni siquiera qué vamos a hacer. Es como un tema de seguridad. Vamos con el tema de que empezaron a matarse en las cárceles desde hace full tiempo. Claro. ¿Sí? No tenemos ni siquiera el qué vamos a hacer. O sea, no hay ni eso. ¿Cómo pensamos nosotros que podemos resolver algo si no analizamos ni siquiera el problema? Y cuando lo analizamos los síntomas, ¿sí?
Es como decirte, yo voy a intentar, tú tienes un dolor de barriga, pero yo digo, tienes solo el dolor de barriga y no analizo, tendrás un cáncer adentro, ¿no? Claro. Ya, no analizo el problema. Yo te doy una pastillita, una buscapina para que te deje doler la barriga. Pero igual te vas a morir, pana, porque tenías cáncer. Lo mismo estamos haciendo acá. O sea, no nos vamos a la raíz del problema, no analizamos las cosas donde debemos analizar. Analizamos a los síntomas, somos aquí, está un síntoma, le pongo el parche, acá tengo otro síntoma, tomo el parche. ¿Ya? Y no nos vamos a ver cuál es el problema. Entonces, por ejemplo, en términos de la gestión de residuos, problemas principales, ¿qué voy a hacer con esa vaina? Ya, tengo identificado qué tecnologías posiblemente puedo utilizar, porque las tecnologías se van mejorando. Claro. ¿Ya? Pero tengo que identificar 4 o 5 tecnologías, 4 o 5 proveedores, hacer un esquema de que esos proveedores, qué facilidad va a ser para gestionar los repuestos, las vainas, todo, qué facilidad de gestión, cuánto trabajo voy a dar, esos análisis. 3, 4 propuestas. Claro. Pero aquí no, la primera, adentro, sin analizar si es que te va a ser rentable, voy a perder plata, será ambientalmente sustentable. Por ejemplo, la variación entre la biodigestión y el compost, 47 veces menos eficiente en términos ambientales es el compost que la biodigestión. 47 veces menos eficiente. Bastantísimo, ¿Ya? Demasiado. Entonces, ¿por qué? Porque en la una tú requieres energía externa para que el proceso se dé. Necesitas tu maquinaria que utiliza diésel, repuestos, para voltear. Y que los microorganismos aeróbicos tengan la disposición de oxígeno suficiente para realizar el proceso. Ya. En lo otro, no necesitas energía externa, sino que produces energía por la generación de metano. Claro. ¿Ya? Entonces, ese gas de ahí, que es en un 70%, del gas producido, un 70% casi siempre es metano, dependiendo de qué tan optimizado está el proceso. Y lo demás es CO2 y trazas de sulfuro de hidrógeno y demás, por eso también suele salir a veces con un poco de olor a huevo, que dice. Claro. Pero eso de ahí se resuelve cuando tú le agregas ciertos microorganismos que evitan que se evaporen, en este caso, ciertas proteínas que tienen base también de azufre. Entonces, cuando está bien hecho el proceso, realmente no, se genera metano que no tiene olor, ¿sí? Y se genera CO2, pero en menor proporción. Se genera 70% de metano, que es aprovechable energéticamente, y entre comillas un 30% de CO2. En el otro, todo se hace casi CO2. Entonces, ¿dónde aprovecho energéticamente? Se reduce la capacidad. En el otro se aumenta la capacidad porque se agrega agua. Entonces, en el uno, si empiezo con 1000 kilogramos de residuos, voy a terminar con 500 kilogramos de compost. En el otro, empiezo con 1000 kilogramos de residuos, termino con 3000 litros de fertilizante, de lo cual el 18% también es un fertilizante sólido denominado biosoil, que tiene mejor capacidad de enriquecimiento para el suelo que el compost, por el tipo de microorganismo que trabaja ahí. Claro. Porque si tú te das cuenta, cuando empieza a degradarse las cosas en el suelo, se va haciendo una capita, ¿verdad? Y va haciéndose una capita más grande y las cosas se degradan abajo. Se va generando cierto proceso anaeróbico facultativo, no aeróbico facultativo, sino anaeróbico facultativo. Entonces son bacterias mucho más eficientes para la parte anaeróbica, las que hacen tanto la asimilación de nitrógeno como hacen la descomposición para la mineralización, por ejemplo, en ion amonio para la asimilación de las raíces del nitrógeno. Entonces, por eso es que es mucho más eficiente. Pero estos análisis tocará hacerlos con las autoridades cuando quieran escuchar. Claro. Lo que mencionas de lo que vamos a hacer, ¿no? Eso es muy muy importante porque, bueno, también, de hecho, acá en Quito tenemos un problema gravísimo con la basura, justamente con los residuos, y me parece que el Inca ya está sobredimensionado. Ya habían avisado como 3 o 4 veces de que ya no se tiene dónde disponer los residuos sólidos.
y todavía no saben qué van a hacer. O sea, Todavía no exacto. han sacado algo. Ahorita de ley la municipalidad va a tener que hacer un estudio de alivio, porque no vamos a tener. Hay que tener en claro que un proceso y una dirección estratégica en cualquier ámbito no es de la noche a la mañana. O sea, no es que de la noche a la mañana toda la gente me va a recolectar los residuos bien. Claro. Sí, no es de que de la noche a la mañana ya voy a tener aquí la infraestructura para poder procesarlos de una manera adecuada, no. Pero por lo menos debo saber qué voy a hacer para ir trabajando paso a paso. Pero si no sé a dónde voy, ¿cómo me voy a ciegas a hacer qué? Si no sé a dónde voy, si me pongo una venda en los ojos y quiero ir corriendo, me voy a pegar los totazos de la vida. Claro. Pero si me quito la venda de los ojos y digo, a ver, quiero irme de aquí a Ibar, pero ya sé qué camino voy a coger. A ver, me voy a ir por la carretera, por la autopista hasta Calderón. De Calderón voy a agarrar, qué sé yo, Tabacundo, o voy a agarrar por Cayano. Ya sé la vía, entonces tengo que ir paso a paso. Claro. Pero si no sé ni por dónde voy a coger, eso es lo que nos está pasando. Claro. Sí, que no hacemos esa línea, no planificamos qué vamos a hacer. Sí, ese es el problema. Bueno, dentro de tu opinión, ¿qué consideras que son los pros y los contras dentro de la legislación ambiental o de cómo se desenvuelve nuestra parte estatal, la parte ambiental? Ya, mira, yo creo que no es falta de normativa y siempre pasan ahí cambiándole muchas circunstancias a qué tantos requisitos debe cumplir, por ejemplo, un ingeniero ambiental para acreditarse ante el MAE como consultor ambiental individual. Cuando se supone que ya sales tú con cierto conocimiento, pero es simplemente un mecanismo de monetización. Es así. Problemáticas como el hecho de que justo eso la semana anterior hablábamos con el parlamentario andino Paul de San Blanco, que por ejemplo para el control en el Ministerio de Ambiente hay una persona para 3 provincias, una persona que está encargada del control. ¿Cómo carajo voy a controlar con una persona cuántas empresas habrán, bro? Claro. Y no hay presupuesto para contratar un abogado especialista en términos ambientales para meter las denuncias de las empresas que estén incumpliendo. Tengo normativa y no es que no haya plata, no les da la gana de poner la plata donde se debe poner. ¿Qué harán con la plata? No sabemos. O sea, sí sabemos, pero digamos que no. Eso más claro. Eso es verdad. Bonde. Yo soy alguien que, por ejemplo, me caracterizo por yo estoy a favor de la producción, ¿sí? Porque hay que ser sincero, este vasito con el que estamos tomando es parte de minería. Claro. Sí, se hace con sílice. Sí. El celular, sí, está hecho con petróleo, brother, y con minería tanto justamente de cal, de sílice, de diferentes vainas, con minería metálica porque tienen las placas. Claro. Los carros donde se van a su casa, el metro, está hecho con procesos extractivos. Lo importante realmente es que haya el sistema de control y que realmente controle y que los procesos que se hagan sean responsables tanto con el medio ambiente como con la parte social, porque no podemos taparnos los ojos y decir, pucha, no quiero minería, no quiero petróleo, no quiero. Brother, en Europa fueron a pegarse las manotas a los cuadros a la Mona Lisa, brother. Ah, claro. No sé qué clase de, o sea, y lo peor de todo es que son gente ignorante, sí, financiada por grupos económicos que nos quiere tontos, así de sencillo, nos quiere tontos para que no veamos realmente el problema y veamos los parches, sí. Brother, o sea,
Los manes no quieren que exista gas natural allá en Europa, de la parte petrolera. Puta, ¿con qué crees que se calientan los hospitales, no? Chucha, las calles mismo por donde pasan ellos con los carros, de los mismos idiotas que los carros son hechos con la minería. Sí. Las calles que son asfaltadas con un proceso extractivo de roca. Solamente, o sea, les vendieron un discurso de que está mal. Ahora, no, bro, o sea, lo que está mal es que no haya un control. Lo que está mal es que no se vea realmente la responsabilidad social y ambiental, que no hay una reparación ambiental adecuada, ¿ya? De ahí el proceso hay que hacerlo, porque vivimos en una sociedad y tenemos que consumir los recursos. Tiene que ser, sí, eso sí, responsable con el medio ambiente y con la sociedad. Y aquí en el Ecuador, por ejemplo, se designa, creo que es un barril de petróleo por cada 1000 para el fondo amazónico. Son cerca de $300 millones anuales. Que otra vez no lo sabemos, pero sí sabemos. ¿Qué chuchas estarán haciendo con esa plata? Claro. ¿Qué proyectos ponen, brother? Porque, o sea, hay que ser claro. Y por eso te digo, muchas comunidades van y dicen, pucha, quiero plata, pero ¿qué plata para mí? O sea, para irme a chuparlo. No, pues, bro, o sea, cojamos, armemos un proyecto, como decías tú, a ver, vamos a hacer las tintas, a ver, firmemos o hagamos una asociación o una SAS, una sociedad civil anónima simplificada que cuesta $1 la inscripción, una super de compañías, obviamente los trámites y demás te puede salir que sea unos $200 ya, pero entre todos una comunidad nos ponemos de a dolarito y hacemos, exacto. Entonces hacemos esto de aquí y vamos haciendo un proyecto para presentar para que nos gestionen los recursos del Fondo Amazónico para el impulso de esta iniciativa. Esa es la manera. Pero ahora también creo que estamos en una sociedad donde estamos acostumbrados a que nos den. Sí, a más la caridad que realmente hacer algo que se sustente realmente en el tiempo. Porque hay que ser claro, o sea, a muchas entidades también les interesa, una, tenernos brutos, y dos, que exista la miseria en el mundo, porque de eso vive. Claro. ¿Sí? Eso sí. Bueno, eso también creo que habla bastante de nosotros como sociedad, porque, bueno, nosotros vemos especialmente a los anglosajones y ellos de cualquier cosa sacan un proyecto, sacan alguna empresa, sacan alguna cosa. Pero en cambio, vuelta, nosotros sí somos bastante costumbristas. Sí hay muchísimas cosas que cambiar dentro de nosotros como sociedad y creo que también es de una labor nuestra el empezar con estos cambios. Y bueno, también creo que para mí también los cambios deberían darse desde los niños. Tratar de hacerles justamente entender, no crear una sociedad en la que simplemente decirles esto está mal porque sí y punto. Y no me respondas, sino que hay que hacerles entender, porque ellos son muy muy inteligentes y ellos inclusive hasta dicen cosas que uno no se da cuenta y hablan desde sus puntos de realidad, porque bueno, también nosotros de cierta manera somos una generación un tanto pasada y hay cosas que todavía que no entendemos de los chicos de ahora. Entonces yo creo que ahí también debería haber bastante trabajo en lo que es la prevención y la educación ambiental con los niños. Y al menos en estas épocas que sí podemos sacarle de provecho algo a estas modas, que es como que yo he visto a muchos chicos que ahora ya son más ligados a la parte ambiental y más ligados a la parte... Pero enseñémosles algo técnico, bro. Claro, o sea, sí. No solamente el de, sí, güey, ya, brother, entonces ahorita, qué sé yo, vamos a recolectar el poliestireno, el espumaflex, ¿sí? Vamos a recolectar el poliestireno y vamos a hacer una resina para... impermeabilizar. Claro. Chévere, o sea, para eso se contrata un especialista ambiental que sepa del proceso y que les enseñe a los guaguas de una manera amigable de que, ojo, no solamente es que cuido y le doy una mucha al árbol, brother. Claro. No. Claro. O sea, y eso es lo que muchas veces se vende, o sea, de que, bueno, yo le veo a alguien que le cortó una ramita al árbol, hijo, pucha, loco, y yo le mato. Cuidado, brother, o sea, a los árboles hay que podarles para que crezcan más, para que den más frutos, ¿ya? Entonces, si es que yo solamente hago, y eso es lo que me refería yo, a que también es peligroso,
sí, es bueno porque se está hablando, pero si se está hablando mal, puede tener malos resultados. Claro, Si yo siembro una piedra, no me va a salir un árbol, claro. se va a quedar Se va la a quedar piedra. ahí. Exacto, entonces tenemos que sembrar bien para cosechar bien. Claro. Pues ahorita lo que debemos hacer es, a ver, sí, miren, esto de aquí vamos a cuidar, pero miren, debemos ser conscientes de que, por ejemplo, el arbolito tiene necesidades, y que no todos los árboles son buenos en un lugar. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasaba acá en la Gasca? En la parte del deslave que hubo, ya, hay un bosque de eucalipto. El eucalipto tiene las raíces supremamente profundas que va cuarteando el suelo y va dando cierta inestabilidad. Entonces las personas dicen, no, es que le cortan al eucalipto. Listo, o sea, y no se había cortado nada, por ejemplo. Pero la circunstancia es que sí, hay que ir cambiando por plantas que son nativas de la zona, Claro. que pertenecen al lugar y que realmente van a incrementar el potencial ambiental y de resguardo que tiene, sí, incluso para el suelo mismo. Claro. Por ejemplo, en procesos donde hay especies que se han metido en un lugar de manera externa, digámoslo así, se hace un proceso de tala selectiva, ¿sí? Que es una recuperación geomorfológica también. O sea, es una tala selectiva para ir sacando ciertos, por ejemplo, en ese caso, ciertos eucaliptos de cierto tamaño, obviamente los grandotes no, pero ciertos que están, digamos así, recién creciendo, sí se les puede ir sacando paulatinamente y reemplazándoles por especies nativas, por el laurel de cedro, por el pumamaqui, el arrayán, sí, por otras especies que son nativas del lugar. Claro. Sí, entonces eso es lo que debemos tener en cuenta, porque si no, creamos simplemente, como decimos nosotros, camiseteros, o habrá árboles que realmente no van a No van a apoyar, no van a apoyar en realidad. Claro, no van a apoyar. y eso también es una crítica como a nuestro sistema educativo, porque es tal cual. Realizar demostraciones matemáticas que tal vez le puedan servir a algún programador, pero ¿qué les va a servir? Ahí también hay que ser un poco más sinceros en cómo somos en ubicación de sociedad, tal como tú mencionabas. Que muchas de las veces los chicos salen del colegio y algunos ni siquiera tienen un acceso a la educación superior, sino que dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? Pero en cambio vuelta a darles estas ciertas herramientas de que vean, chicos, pueden hacer esto, inclusive vinculando la parte que vean el producto con la ingeniería y bueno, ni tanto tan ingenieril, sino ya que sepan, digamos, manipular ciertas cosas, o más bien gestionar, disculpen, la palabra sería más bien gestionar ciertas cosas productivas que puedan ser más técnicos, que puedan ser más sacables, y ya no simplemente como que, digamos, el que salió del colegio y se pone el puesto de salchipapas o se pone el puesto de papipollo, sino que vaya un poquito más allá de que muchas veces sí nos basamos en una educación que nos ponemos a analizar cosas que ya son obsoletas, que ya no tienen, que no resuelven el problema. Claro, que ese es el problema principal de nosotros y de Latinoamérica. Y no solo de Latinoamérica, sino realmente en el mundo entero, porque problemas hay en todos lados. Sí, en la Unión Europea también hacen sus pendejadas, en Estados Unidos también hacen sus pendejadas, pero en este caso el problema real es que no sabemos analizar el problema, no sabemos identificar el problema. Si sabemos identificar el problema, o si nos enfocamos en esto, tenemos un 60% ganado. Porque si yo sé que lo que te dolía el estómago era un cáncer, puedes darte tratamiento. Claro. Si no sé, por más que te dé las aguas medicinales que te dé y puro placebo, claro, te vas a morir, bro. Claro. Sí, entonces eso es lo importante. Bueno, cuéntanos un poco acerca de tus acciones personales, de a qué otras cosas más te dedicas. Bueno, yo realmente me dedico a varias cosas. Siempre me ha gustado aprender de muchas ramas. Me dediqué varios años a la pintura, al ejercicio también. Antes, ahorita ya he dejado un poquito, ya me engordé un chance.
salieron cachetes. Claro, pero es por una lesión ahí en la espalda que me dio, entonces, pero sí, me dedico al arte, a pintar, toco la guitarra, el bajo, canto y bueno, también pinto. Eso básicamente hago en el tiempo que me queda libre. No sé si quieres dejarnos tus cuentas o si tienes algunas páginas, tus redes. Dale. Y bueno, yo le pondré en la edición para que también visiten tus trabajos personales, de justamente los que nos cuentas de música, de pintura. Chévere. Y no sé, tal vez tú, de la parte ambiental, ¿qué le podrías añadirle a tus acciones personales? ¿Qué piensas que podría sacarse, vincularse? Por ejemplo, yo en la parte artística hice una rama de cuadros reciclados. Eran tapitas de muebles que me encontré en la basura. Uh-huh. Entonces les recuperé, les di un tratamiento a estas tapitas de madera e hice como un tríptico. Uh-huh. En pintura. Entonces, por ejemplo, la utilización o la reutilización de materiales es lo que he visto yo o he realizado yo ahí. Uh-huh. En cuanto a lo que es el arte, la pintura, la música, también el hecho de hacer letras que den un impacto, tanto en la parte social en cómo nos estamos encaminando, digamos, en cuanto al hecho de decir que lo que está bien o lo que está mal está bien. Uh-huh. Sí, yo no estoy a favor de muchas cosas e ideologías que lamentablemente, para mi punto de vista, es una opinión muy personal, no están enfocándose en los problemas. O sea, por irse a la moda no se está enfocando en los problemas. Entonces es también dar con las letras que he hecho también un poco de esa crítica social. Eso básicamente. De ahí nada más. De ahí las redes sociales. Bueno, pues ahí en Facebook pueden buscarnos como Master Proyectos. Sí, también tengo me dedico también a la parte de la cervecería artesanal y a la licorería artesanal. Hago licores y hago cerveza, vino. Sí, eso realmente fue con lo que empecé, de donde le agarré realmente el cariño a los procesos, digámoslo así, bioquímicos. Y de donde se deslindó realmente toda la investigación en cuanto a fermentaciones, biodigestión, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver? Claro. Entonces realmente de eso surgió, y esa actividad fue la que financió realmente la investigación. Pero bueno, eso pueden buscarnos en redes sociales como Master Proyectos, como Ecológica EC. También solemos subir en la radio en YouTube como Radio Evolución, Radio Comunitaria RFG, en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Kawaii. De igual manera pueden buscar ahí Brewmaster, que es la página de la cervecería. En cuanto a lo de pintura, hay una página que se llama Aerografía Pura, donde pueden ver algunas camisetas, algunos trabajos que se realizan. Eso mismo. Yo creo que aquí nos hizo falta unas de tus cervezas, unas para poder hacer un poco más amena la conversación. Claro, pero igual estamos en Jueves Santo, pues, brother. De ley no le voy a hacer Sancho. Me matan en la casa, bro. Bueno, y justamente lo que mencionas, bueno, acá estamos en fechas de Semana Santa, bueno, creo que prácticamente todo el mundo, ¿no? De ley. Bueno, creo que eso también debería ser un poco una crítica a lo que tú mencionabas de enfocarnos más en la esencia de lo que pasa, y no, por ejemplo, en este caso en Semana Santa, bueno, al menos aquí en Ecuador, vemos a mucha gente que se da muchos golpes de pecho y se llenan las bocas diciendo muchas cosas de religiones y de tantas cosas, pero en esencia
no aplican nada de lo que... Claro, en esencia seguimos hablando mal de las personas a sus espaldas, y digo seguimos porque todos hacemos pendejada y media. Pero sí, debemos tomar una conciencia propia y realmente hacer un cambio. Sí, a pesar de que tal vez las circunstancias se vayan yendo en contra tuyo, porque ojo, que cuando haces realmente cambios, no es que el camino es facilito, ¿no? Claro. Y ahí van y llaman para que te boten del camello, para que si es que te botaron del camello en la empresa donde mandaste la carpeta ya no te cojan, si me explico, o sea, el camino no va a ser sencillo, y más aún para quien realmente quiere enfocarse en los problemas y hacer soluciones reales. Porque a la gente y a la mayoría no les interesa la solución, les interesa la foto, tal cual como en la religión, no les interesa que haya pobreza, les interesa ir, darles el almuerzo, hijo de pucha, y para la cámara, brother, aquí estoy dándole al pana que no tiene que comer, weón, me estoy dando yo, porque soy yo, ¿me explico? Para salir en la foto. Pero el problema no es ese. Sí, entonces cuando quieres ir resolviendo las cosas, se va haciendo de poquito y muchas veces en silencio. Entonces, la mayor cantidad de veces en silencio. Entonces, así es como debemos hacer. Pues, amigo, agradecerte igual el tiempo, el espacio, y pues algún rato también quisiera tenerte allá en el programa, Radio. en Claro. el Correciclaje, Claro, para seguir charlando de alguna vaina. Y por qué no, en la radio ahí podemos hablar de cualquier vaina de igual manera, y mandar a la mierda a quien sea, porque ahí es así. Yo soy así donde vaya. Si es que hay que mandar al carajo, y si es que hay que felicitar, como en este caso, también felicitaciones, porque no hay muchos espacios ambientales donde se hable realmente de cosas importantes. Lo decimos sin pelos de la lengua. Claro. Eso, amigo, Como deberían ser muchísimas las gracias. cosas. Sí, más bien, muchísimas gracias a ti, Javier. Y bueno, para terminar un poco este conversatorio, ¿no? Porque no es que es una entrevista, es una conversación que va surgiendo. Bueno, he tomado algunas palabritas mentalmente, y me gustaría que tú respondas con una sola palabra, lo primero que se te viene a la mente. A ver, Ya, a ver, vamos. Empecemos como en la anterior. Primero con ingeniería. ingeniería, solución, Residuos. recursos, Ambiente. bien. No sé por qué se me vino otro ambiente, Otro ambiente. Legislación. legislación, gestión, Política. politiquería. Listo. Yo creo que eso ha sido todo, y muchísimas gracias, Javier, una vez más. Ya, pues, amigo. Y con gusto ahí haremos un intercambio, yo para Claro, ir a la que radio. sí. De bueno. Ya pues, Muchísimas amigo, gracias. un gustazo, igual, y ahí nos vemos con todos. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta la ingeniería ambiental o estén relacionados con este tema. Eso ha sido todo, hasta la próxima.